Bienvenidos, mis queridos estudiantes de décimo, undécimo y duodécimo grado del curso de español. Hoy tendremos una clase pero muy especial. ¿Te has preguntado o has escuchado a veces hablar de una variable, de una hipótesis, de la pregunta de investigación, de los objetivos general y específicos? Ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué es? Ese conocimiento es el que justamente vamos a adquirir el día de hoy con esta sesión de clases. Traemos para ti el método de investigación invertida en ciencias, o mejor dicho, el método invertido de investigación en ciencias, para enseñarte paso a paso cómo construir una investigación. A veces en tu colegio te piden investigar sobre tal tema y tú nada más vas, copias y pegas. Y ya de salida estamos cometiendo un error, porque investigar no es copiar y pegar, va mucho más allá. Pero vamos a aclararte cada una de estas dudas con esta clase. Para ello, hemos traído a un especialista, hemos traído al capitán Nick, sí, el doctor Raúl Archibol, doctor en educación con especialización en investigación. Antes de comenzar, quiero recordarte las medidas de higiene. Lavarse bien las manos, desinfectar todo lo que vayas a utilizar en tu espacio de trabajo. Recuerda, te cuidas tú, nos cuidamos todos. Bienvenido, doctor Archibol. Muchas gracias, profesor. Bienvenidos. Le damos la más cordial bienvenida a todos los estudiantes a esta interesante y valiosa clase de metodología de la investigación. Y para ello vamos a utilizar una metodología muy utilizada por nuestros estudiantes en el sistema educativo panameño, denominado método MIC, metodología invertida para la investigación científica. Bienvenidos. Una de las preguntas que siempre nos hacemos es, ¿qué es metodología de la investigación? Y para ello hay muchas definiciones sobre metodología de la investigación. Hoy vamos a compartir una muy sencilla, ¿cierto? Pero antes debemos comprender el concepto de metodología, que es el conjunto de procesos que nosotros nos puede llevar a lograr un objetivo. Y investigación es encontrar respuesta a algo desconocido. ¿Vieron? Que es muy sencillo. Y si lo sintetizamos, entonces podemos decir que metodología de la investigación es el conjunto de procesos que nos permiten nosotros llegar a encontrar respuesta a algo desconocido. Así que de una manera muy fácil nosotros podemos entrar al campo de la metodología de investigación, que es un arte que nosotros nos pueden llevar a encontrar esa respuesta de manera empírica o de una manera un poco más personalizada. ¿Sí? Otro de los conceptos que también nosotros nos hacemos es qué es metodología de la investigación científica, ¿cierto? Y metodología de la investigación científica, si nosotros lo podemos definir de una manera muy sencilla, es el conjunto de procesos ordenados que nos permiten encontrar esa respuesta, pero aplicando el método científico. Y para ello tenemos que hacer algunos pasos que nos sugieren, como por ejemplo la observación, ¿sí? Plantearnos preguntas, plantearnos objetivos, ¿cierto? Crear teorías, hipótesis, hacer predicciones, aprobar leyes, realizar experimentos, analizarlo y, ¿por qué no?, llegar a conclusiones. Entonces, si comparamos esos dos conceptos, pudiéramos decir entonces que la metodología de la investigación como tal no requiere tan rigurosamente el método científico. Pero cuando hablamos de metodología de la investigación científica, sí tenemos que entrar y tenemos que aplicar el método científico. Todos somos investigadores, ustedes son investigadores. ¿Por qué? Porque es un proceso eminentemente social del ser humano. En tanto, como vemos, dos definiciones muy sencillas, muy básicas, y existen muchas otras que están invitados a conceptualizar. Pero también los invito a que ustedes puedan definir y puedan conceptualizar su propia definición. Continuamos. Bien, algo muy importante que queremos con este contenido en la clase de español es por qué es necesario conocer o
generar habilidades de metodología de la investigación, ¿sí? Y vamos a compartir los resultados de un pequeño estudio que hicimos con una muestra de 400 estudiantes que no pudieron dar una verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que muy pocos estudiantes cuentan con habilidades sobre metodología de la investigación, es decir, habilidades investigativas que pueden llevarnos a una iniciación científica, como por ejemplo el 10% de 400 estudiantes manifestaron que no cuentan con habilidades para plantear un título. Así, antecedentes de investigación, preguntas de investigación, objetivos generales de investigación, títulos de investigación, una justificación en una investigación, ¿sí? Entonces, son habilidades muy básicas que podemos desarrollarlo desde 10º grado. Sin embargo, lo más interesante de este estudio es que el 0% pudo demostrar las habilidades científicas para poder desarrollar un proyecto de investigación. ¿Es importante? Claro que es importante. ¿Es fácil? Claro que es fácil conocer y generar habilidades sobre y con metodología de la investigación. Ahora bien, muchos que nos preguntamos cómo plantear el problema de investigación y cómo diseñar algunos elementos, ¿cierto? Y para eso no hay un modelo único, pero sí hay algunos métodos muy prácticos y muy sencillos que podemos desear. Metodología es arte, es cultura y tratamos nosotros de poder desarrollarla con esta interesante sesión. Y para ello vamos a compartir un método muy utilizado por nuestros estudiantes en el sistema educativo panameño y es el método MIC, metodología invertida para la investigación científica. Y para ello vamos a compartir algunos pasos, algunos procesos que le van a permitir generar esas habilidades investigativas. Continuamos. ¿Cierto? El método MIC, ¿qué es? ¿Sí? Es un conjunto de procesos inversos y sistémicos que nos van a permitir a nosotros diseñar protocolos de investigación científica. Es un manual didáctico que le va a permitir ese diseño sistémico a través del uso de algoritmos conceptuales, es decir, algunas fórmulas. Profesor, ¿qué es sistémico? El sistémico significa que debe tener una coherencia entre elementos. Por eso hablamos de un modelo, es decir, que los elementos de la pregunta, del objetivo, puedan funcionar como un sistema eléctrico. Tal vez, profesor. Ahora sí, gracias, profesor. Continuamos. Por otro lado, el método MIT es un método que nos lleva a un proceso práctico teórico, ¿cierto? Y aporta los procesos del método científico. También el método MIC nos garantiza la formación de quién, de ustedes jóvenes, niños, padres y docentes investigadores. También fortalece los perfiles que ustedes van a ingresar de sus bachilleratos, perfil académico, profesional, de investigación, tecnológico y sobre todo que pueden dar respuesta a los problemas sociales. También contribuye a los enfoques de enseñanza-aprendizaje, tanto en la lectoescritura, la comprensión lectora, entre otras habilidades. Y sobre todo, puede fortalecer esas habilidades investigativas para la iniciación científica y la formación de nuevos investigadores, como tal es el ejemplo que nosotros hemos podido desarrollar en la Escuela Bilingüe República de Costa Rica con los niños de inicial y algunos que están en la Pedro Pablo Sánchez y que han egresado de dicho plantel. ¿Sí? Ahora bien, vamos a conocer un poco sobre las fases del método MIC para la investigación científica. Como esta es una de las primeras sesiones, vamos a compartir algunas muy sencillas, muy prácticas, que también ustedes van a poder desarrollar al término de la clase con unos talleres de autoevaluación que vamos a poder aplicar. La primera fase es el análisis problemológico. Profe, ¿qué es eso de problemológico? Problemológico. La problemología es un campo que se encarga de delimitar aquellos fenómenos que pueden causar un problema. Ah, es como una ciencia. Sí, es una ciencia, es un campo que nos permite, ¿sí?,
Por ejemplo, si tenemos el tema de la pandemia de la COVID, bueno, ¿cuáles son los factores que causan la COVID? Entonces se encarga de analizar esas situaciones. Estudia los problemas. Estudia los problemas, más no su solución. Gracias, gracias. Tenemos la fase de la delimitación variable conceptual dependiente. ¿Qué es eso de delimitación, profesor? Delimitación significa acotar, ¿sí? Hacer de un elemento macro a uno más pequeño. Tratar de no complicarnos en un proceso de investigación. ¿Y eso de variable qué es, profesor? Las variables son conceptos en el caso del método MIC. Variables conceptuales son esos elementos que vamos a utilizar o líneas de conocimiento, pero son reemplazadas por conceptos. O sea, que le doy como una definición. Le damos una definición, acotamos la idea de investigación. Por ejemplo, lectoescritura es un fenómeno. Ah, perfecto. Gracias, profesor, por Y lectoescritura, entonces, le denominamos variable conceptual. Comprensión lectora es otro problema, otro efecto, ese es otro fenómeno y lo podemos decir variable conceptual. Ah, ahora sí estoy entendiendo, profe. Gracias. Gracias. Bien, delimitación de la variable conceptual independiente, ¿cierto? Tenemos la dependiente y tenemos la independiente. ¿Y en qué cambian una y otra? O sea, ¿cuándo es dependiente y cuándo es independiente, profe? Dependiente hace referencia cuando nosotros vemos un problema, como por ejemplo, la comprensión lectora de los estudiantes sería un problema, ¿cierto? Y la independiente pudieran ser las estrategias de nosotros como docentes, que es el fenómeno que la causa, como pudieran ser otras más. Entonces, ¿quién depende de la estrategia metodológica? La comprensión lectora. La comprensión lectora. Ajá, gracias. Ahora sí estamos un poco claros. La otra fase es la delimitación del contexto donde se va a desarrollar la investigación. Es decir, ¿qué es eso de contexto, profe? Usted me está hablando como en un lenguaje así como elevado. Sí, el contexto involucra incluso el sujeto de estudio y el lugar donde vamos a desarrollar. Si vamos a hacer una investigación sobre la estrategia metodológica de los docentes y la comprensión lectora, entonces lo podemos hacer en su centro educativo. O sea, eso es donde ocurre la situación que quiero investigar, ese es el contexto. El contexto donde se va a desarrollar. Ahora sí estoy clarito, profe, gracias. La delimitación del sujeto de estudio. ¿Sí? ¿Y hay un sujeto? Sí, sujeto u objeto, es decir, bueno, vamos a hacer la investigación con los estudiantes de décimo. Ah, ya. O vamos a hacerlo con los de séptimo. Esos serían los sujetos. Esos serían los sujetos, ¿cierto? Entonces ahí digo, nada más lo de, por ejemplo, yo puedo decir lo de un 10º grado. Exactamente. O 10º grado del curso de español. Un 10º grado. ¿Por qué? Por el hecho de que nosotros delimitamos. No podemos delimitar. Aunque no es que no se pueda delimitar todos los estudiantes de un centro educativo porque tendríamos que ver si ellos son los que tienen el problema de la comprensión lectora. Perfecto. Eso va a depender del análisis problemológico. Ahora sí voy comprendiendo lo de problemológico. Pregunta de investigación, pregunta principal de investigación, que es la fase número 7, que la vamos a desarrollar y vamos a explicarlo un poquito más adelante. La fase número 8, que es el objetivo general de investigación. La fase 9, que es el título de la investigación. La fase número 10, que es la hipótesis de investigación. La fase número 11, que es la hipótesis de investigación nula. La fase número 12, que es la pregunta secundaria de investigación. La fase número 13, que es los objetivos específicos de investigación. Profe, una pregunta. Usted disculpe que hoy estoy preguntón, profe. Pero usted me va a explicar ahora qué es eso de nula y secundaria y todo eso, ¿verdad? Exacto, lo vamos a explicar y vamos a dar unos ejemplos para que lo puedan poner en práctica en sus talleres. Ahora sí estoy feliz, profe, gracias. Y la fase número 14, denominada índice preliminar del marco teórico. Estos son los elementos que vamos a poner en práctica a través del método MIC, la metodología invertida para la investigación científica. Así que saquen su cuaderno, sus apuntes y vamos a continuar con cada una de nuestras fases. Continuamos con la primera fase, el análisis problemológico. Sencillo. Esa como que es especial, profe. Es especial. Problemológico. Problemológico.
porque normalmente vamos a presentar un modelo de la relación causa-problema. Y para eso tenemos que tener un problema. Entonces, les invitamos a ustedes a que vayan seleccionando un problema dentro de su contexto, dentro de su formación, para poder desarrollar y poner en práctica este proyecto. El análisis problemológico lo vamos a sugerir con estos 4 interrogantes. 1, nos vamos a preguntar, ustedes como estudiantes o nosotros como docentes a los estudiantes, es ¿cuál es el problema? ¿Cierto? ¿Cuál es el problema de investigación? La fase número 3, entonces vamos a preguntarnos o vamos a preguntarle al estudiante, ¿cuál es la posible causa? Deme una de muchas. La fase número 4, ¿cuál será el sujeto de estudio? ¿Cierto? Y la número 5, ¿cuál será el contexto donde se va a desarrollar nuestro estudio? La respuesta a cada una de ellas deben ser en concepto, lo cual lo vamos a codificar con algunas letras. Como por ejemplo, problema, lo vamos a codificar con la letra B. La posible causa, con la letra A. El sujeto de estudio, SE. Y la fase 5, que sería el contexto. Todas en letra mayúscula, no se les olvide. Una vez podamos dar y encontrar respuesta a cada uno de ellos, lo logramos. Logramos el primer reto y todas las otras fases las vamos a poder desarrollar de una manera muy práctica y muy sencilla. ¿Qué hemos hecho? Profe, hemos hecho esto. ¿Cuál sería el problema según el ejemplo que yo le planteé? Comprensión lectora. Sería B. Estrategia metodológica utilizada por los docentes. Sería A. ¿Cuáles serían los sujetos de estudio? Los estudiantes de 10º. ¿En qué colegio, profe? La Pedro Pablo Sánchez, en la Moisés Castillo, en el Beckman y cualquier otro. Y nosotros tenemos ya codificadas nuestros variables conceptuales de investigación, ¿cierto? Pero vamos a hacer el ejemplo con el problema la experiencia que queremos compartir sobre las habilidades científicas, ¿cierto? Así que vamos a ver un ejemplo ahora cómo lo pueden hacer ustedes dentro de sus talleres y dentro de sus experiencias académicas. 1, ¿cuál es el problema? Ustedes recordarán el problema de la habilidad científica. Bueno, una de las preocupaciones de nosotros desde el área de español es la producción científica que nuestros estudiantes de 10º pudieran desarrollar. A esa producción científica la vamos a codificar con la letra B mayúscula. La fase 3, ¿cuál es la posible causa? Pueden haber muchas otras, ¿cierto? Pero vamos a delimitar una, conocimiento sobre metodología de la investigación, que es el área de conocimiento que nos trae en este momento. Profe, y esto también lo pueden hacer los estudiantes de 11º y 12º, ¿verdad? 11º y 11º lo pueden hacer, ¿cierto? Incluso 7º, 8º y 9º. 6º grado y 5º grado también lo pueden hacer. Y la comunidad también lo puede hacer en conjunto, y los docentes también. Por otro lado, tenemos la fase 4. ¿Cuál es el sujeto de estudio? Para el ejemplo, tenemos estudiantes de educación media. O sea, todos los estudiantes de media tenemos esa suposición que no han desarrollado producción científica dentro de su formación académica. Y la fase número 5, que sería cuál es el contexto, que en este caso serían los colegios de Panamá Oeste para este caso, ¿cierto? Entonces, hemos delimitado una idea que lo sintetizamos en 4 conceptos. Producción científica, fase 2, ¿sí? Conocimiento sobre metodología de la investigación, estudiantes de educación media y colegio de Panamá Oeste. Una vez que nosotros hemos podido desarrollar esta fase del análisis problemológico, lo hemos logrado en esta experiencia con el método MIT. Continuamos. Bien,
Una vez que ustedes hayan delimitado esos conceptos, entonces el siguiente paso va a ser incluirlo en esta pequeña matriz. Esta es una matriz que nos va a permitir bautizar lo que iniciamos como variables conceptuales de investigación. Como por ejemplo, recuerden cuál es el problema, producción científica. Lo colocamos en la sección de recuadro en la fase 2, producción científica. En la fase número 3, conocimiento sobre metodología de la investigación, la posible causa. En el sujeto de estudio, en la fase 4, serían los estudiantes de educación media. Y en la fase número 5, el contexto donde se va a desarrollar la investigación, que serían los colegios de Panamá Oeste. Y ya hemos completado nuestra matriz para poder desarrollar las otras fases dentro del método MIT. ¿Qué queremos en esta fase? En esta fase lo que buscamos es que cada uno de ellos nos va a permitir darle una denominación. ¿Te recuerdas de la variable conceptual dependiente? Es aquí en donde la bautizamos. Es decir, que producción científica sería variable conceptual dependiente. Conocimiento sobre metodología de la investigación sería la variable conceptual independiente. El problema y la posible causa. Y tenemos las otras dos variables que serían conceptuales, que serían estudiantes de educación media y colegios de Panamá Oeste. Y de esta forma podemos decir que el planteamiento del problema de nuestra investigación va a ser igual a la causa, más el problema, más el sujeto de estudio y más el contexto. Una vez que tengan codificado esto, no vamos a tener dificultad con nuestros siguientes pasos para diseñar nuestros elementos para una idea o para un protocolo de investigación. Continuamos. Pero, ¿qué es una variable conceptual de investigación? ¿Cierto? En el caso del método MIT, la variable conceptual son aquellos fenómenos que pueden representar una posible causa, problema o efecto en un contexto determinado. Lo mismo se representan con uno o más conceptos. Por tanto, ellos no tienen que ver nada con lo estadístico en este caso. Pero vamos a buscar una definición que nos hacemos referencia a lo que nos dice Hernández, Fernández y Batista, que nos dice el concepto de variable se aplica a personas u otros seres vivos, objetos, hechos y fenómenos, los cuales adquieren diversos valores respecto a las variables referidas. En síntesis, las variables que hemos delimitado son denominadas variables conceptuales de investigación, ¿cierto? Continuamos entonces en la siguiente fase, la fase 6. Esta es una fase muy importante, estimados estudiantes. ¿Por qué? Los antecedentes de investigación son aquellos referencias, aquellos resultados de estudios que se han hecho y que de una manera muy rigurosa han sido almacenadas en estas bases de datos científicas. Entonces, una vez que nosotros tengamos esos fenómenos, la recomendación es que podamos entrar a esta base de datos, sea de ALNet, Cielo, Scopus o cualquier otra base de datos científica, que nos permitan conocer qué se ha hecho sobre producción científica. Profesor, eso de ALNet, el Cielo, etcétera, son lo que llaman revistas indexadas. Correcto, son revistas indexadas que nos van a permitir encontrar los avances que se han hecho en materia de nuestra idea de investigación. Y eso de revistas indexadas lo que significa es que todo ha sido sometido al método científico, ha sido comprobado lo que se está escribiendo antes de publicarse. Correcto. Aquí no publican nada que no tenga un valor científico y que no sea comprobable. Exactamente. Todos los artículos que encontramos en esta revista han pasado por una revisión muy rigurosa de pares ciegos que van a permitir el acceso a información y la confiabilidad. Le hago esta pregunta porque usted sabe que generalmente nosotros lo que hacemos es que nos vamos a Google y allí lo primero que nos aparece es lo que tomamos como referencia. Y a veces inclusive lo que hacemos, que copiamos y pegamos y no decimos de quién es. Exacto. Entonces estamos cayendo en lo que se llama plagio. Plagio. Y por eso es importante esta clase
y esta fase dentro del proceso de investigación. La primera recomendación, si sus profesores le asignan una investigación de referencia bibliográfica, ingresen a estas bases de datos científicas para poder actualizarse y encontrar todas aquellas referencias y fuentes que nos van a permitir darle ese valor. Tomémosle foto para que puedan ustedes hacer, igual lo vamos a compartir a través de la red del Ministerio de Educación. Por otro lado, también es muy importante lo que mencionaba. Hacemos esa práctica de irnos a cualquier lugar. No es malo ir a revisar la fuente, sino es copiamos y pegamos y no hacemos las referencias. Por otro lado, nosotros podemos también ir a las bibliotecas de nuestra comunidad. De las universidades, hacer en las bibliotecas virtuales. Hoy tenemos acceso a diferentes fuentes, pero todas esas fuentes podemos nosotros hacer la referencia y buscar la calidad de la misma. Sin embargo, pueden ustedes ver dos ejemplos, las citas a mayor de 40 palabras y las citas a menos de 40 palabras, que lo vamos a explicar en otra clase con mayor precisión, pero vamos a poner en práctica en esta clase la norma APA, sea la sexta edición o la séptima edición. Cualquiera de las dos. Menos de 40 palabras, el texto va entre comillas, ¿cierto? Y la mayor de 40 palabras no va entre comillas. Pero vamos a compartir ese material y vamos a darles unos tutoriales. Ahí sí le puedo hacer una aclaración. Mire, cuando hablamos de hasta 40 palabras según las normas APA, o sea, las normas de la Asociación Psicológica Americana, porque hay otras normas también. Vancouver. Sí. Se refiere a que si tiene hasta 40 palabras, podemos colocarla dentro del texto normal que estamos redactando. Correcto. Por ejemplo, yo puedo decir, en los colegios del área oeste de Panamá se encontraron algunos hallazgos respecto a la investigación y el planteamiento de variable. Al respecto, entonces ahí pongo las comillas, como está en el ejemplo citado abajo, y pongo la fuente. Correcto. Y continúo escribiendo. Eso, o sea, que se engarza dentro de lo que yo estoy escribiendo. Pero si tengo más de 40 palabras, entonces ya hago lo que normalmente conocemos como una sangría especial. Correcto. Rompo el margen que llevo normal y las coloco, la cita que estoy copiando, no va entre comillas. Y se recomienda bajarle un tamaño del tamaño de la letra. Si estamos escribiendo a 12, lo bajamos a 11. Inclusive hasta puede ser sin interespaciado. Correcto. A espacio sencillo, como dirían. Correcto. Por eso que debemos nosotros en la próxima clase continuar con esto. Antes vimos normas APA. Sí, excelente. Ya décimo, undécimo y duodécimo vieron normas APA. Ya ellos saben que eso es normas APA. Excelente, profesor. Así que ya hemos avanzado, estamos haciendo investigación. Lo importante es que tenemos una lista de bases de datos que los invitamos a hacer la consulta para su Y el tema que usted tocó también es importante. Tenemos la Biblioteca Nacional que tiene una colección enorme de libros para que nos podamos nutrir de saber y confeccionar nuestras investigaciones con una buena sustentación teórica, como la que usted está indicando, la revisión de antecedentes. De igual forma, otras bibliotecas. Continúa. Ok, bien, continuamos. Vamos a la siguiente fase. La fase de la pregunta principal de investigación. Y nos preguntamos, bueno, ¿qué es la pregunta principal de investigación? ¿Cierto? La formulación se plantea a través de una pregunta problemática, es decir, es la pregunta principal macro que nosotros nos hacemos en un estudio. Pero Ricardo Paso nos dice que la cual el investigador espera responder con el fin de resolver problemas propuestos
se recomienda que se construya en base al título de la investigación. Es decir, esa pregunta principal nosotros la podemos hacer desde cualquier perspectiva, pero sobre todo el método MIC nos va a permitir poder acotarla. Para nosotros plantear la pregunta principal de investigación, es importante conocer estos algoritmos conceptuales, que son representaciones de los conceptos que delimitamos en el análisis problemológico. ¿Qué significa PPI? Pregunta principal de investigación. ¿A qué va a ser igual? Al signo de interrogación de apertura, más la A, recuerdan la A, que es la posible causa, más P, que es la preposición, más B, que sería el problema delimitado, S es el sujeto de estudio y C, el contexto. Una vez que tengamos estas orientaciones, reemplazamos los conceptos y podemos nosotros plantear nuestra pregunta principal de investigación. Entonces, esas variables conceptuales que delimitamos en la matriz, el análisis problemológico, la ubicamos en la siguiente matriz y prácticamente nos va a orientar a plantear la misma. En cada una de ellas, como por ejemplo, seleccionamos una interrogante. Tenemos que seleccionar una interrogante. Para el ejemplo, seleccionamos la interrogante ¿qué? A, que sería conocimiento sobre metodología de la investigación, lo colocaríamos en esta parte de la matriz. P, que sería limita, que fue una preposición. B, producción científica. S, estudiantes de educación media. Y el contexto, que sería Colegio en Panamá Oeste. Todos esos conceptos los colocamos en la matriz y ajustamos la sintaxis de nuestra redacción de la pregunta y tendríamos nuestra pregunta principal de investigación. ¿Y cuál sería nuestra pregunta principal de investigación? ¿Qué conocimiento sobre metodología de la investigación limita la producción científica de los estudiantes de educación media en los colegios de Panamá Oeste? Si observamos, todos los elementos delimitados en el análisis problemológico están en la pregunta principal de investigación, de una manera muy sencilla y muy práctica. Si tomamos el ejemplo de qué estrategia metodológica de los docentes, ¿cierto?, influyen en limita la comprensión lectora de los estudiantes de educación media, pudiéramos hacer otro ejemplo. Pero para el caso particular, esta sería nuestra pregunta principal de investigación. Vamos ahora con nuestro objetivo general de investigación. Antes que todo, Fernández y Batista nos dice que los objetivos señalan a lo que se aspira en la investigación, ¿cierto? Y deben expresarse con claridad, pues son las guías del estudio. Y para ello, el método MIC tiene lo representa a través de este algoritmo. OGI, ¿qué significa? Objetivo General de Investigación. ¿Y a qué va a ser igual? A V, el verbo, A, que sería la posible causa, P sería la preposición, B, el problema, S, el sujeto de estudio y C, el contexto. ¿Qué serían las mismas que utilizamos en el planteamiento de la pregunta principal? Dado eso, nosotros nos podemos apoyar, obviamente, para poder nosotros plantear el objetivo, tenemos que ver ese nivel que nosotros queramos dentro de nuestra investigación. Aquí podemos ver una breve tabla de la taxonomía de Bloom, nivel exploratorio, nivel descriptivo y explicativo, y que cada una de ellas nos lleva a nosotros a esa profundidad de la investigación. Lo reforzamos en la matriz, ¿cierto? Y una de las orientaciones que sería reutilizar un verbo, y para eso utilizamos el verbo describir. ¿Sí? Como un ejemplo, en la sección de A, que sería conocimiento sobre metodología de la investigación, P, que sería limita, que fue la misma preposición que utilizamos en la pregunta principal, B, producción científica, que sería el problema que estamos nosotros para el ejemplo, y SE, que sería el estudiante de educación media, y el contexto, que serían los colegios en Panamá Oeste. Una vez colocados en la matriz, entonces podemos plantear nuestro objetivo general de investigación. ¿Y cómo quedaría? De esta forma: describir el conocimiento sobre metodología de la investigación que limita la producción científica de los estudiantes de educación media en los colegios de Panamá Oeste. Y le damos dando un orden sistémico, que era la pregunta que nos estaban haciendo en este momento.
Continuamos ahora con el siguiente elemento. Y el siguiente elemento sería el título de la investigación, ¿cierto? Edgardo Paso nos señala que los títulos no se inventan, no podemos inventar un título de investigación, ni mucho menos es una imaginación subjetiva del investigador. Todo lo contrario, se construye de acuerdo con los elementos señalados, tema, problema, delimitación, la cual puede ser temporal o espacial. La buena construcción de un título garantiza las etapas claves del proyecto, como lo son la formulación del problema y el objetivo general. Para el método MIC, el título estaría representado por estos algoritmos. TI, título de investigación, ¿cierto? A, la posible causa, tenemos la Y, que se mantiene como una constante, B, que sería el problema, S es el sujeto de estudio y el contexto. Seguimos los mismos pasos, reemplazamos esos elementos en la matriz y podemos orientar a nuestro título de la investigación. A, conocimiento sobre metodología de la investigación, problema, producción científica, S, estudiante de educación media y C, que sería Colegio de Panamá Oeste. Con esos 4 elementos podemos entonces plantear nuestro título de investigación. ¿Y cómo quedaría? Conocimiento sobre metodología de la investigación y producción científica de los estudiantes de educación media. En los colegios de Panamá Oeste, en una relación causa y efecto. Y se mantiene el orden sistémico con el objetivo y la pregunta. Y es aquí la parte clave del método. Cuando hablamos de metodología invertida, porque a veces algunos comenzamos la investigación por el título. El método MIC no sugiere por el título, sugiere por el análisis problemológico. Dado con el título de investigación, entonces vamos con la siguiente fase, hipótesis de investigación. ¿Cierto? Hernández, Fernández y Batista nos señala que las hipótesis indican lo que tratamos de probar y se define como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Se derivan de teorías existentes y deben formularse de manera de proposición. De hecho, son unas respuestas provisionales a la pregunta de investigación. Hay otro tipo de hipótesis, pero vamos a utilizar esta fase y la hipótesis estará representada por el método MIC con estos algoritmos. HI, que significa hipótesis de investigación. A en minúscula, que es un artículo. Se mantiene la A mayúscula, que sería la posible causa. Se mantiene la preposición, que sería la P. B, que sería el problema, el sujeto de estudio. Y el contexto. Estos serían los algoritmos que, reemplazados en conceptos, nos van a permitir plantear una hipótesis de investigación. Lo reemplazamos en la matriz y nos va a llevar a ese planteamiento de nuestra hipótesis. Así que utilizamos y reemplazamos ese A minúscula por el artículo el, A, conocimiento sobre metodología de la investigación, P, que sería limita, B, producción científica, SE, estudiantes de educación media, y C, el contexto donde se pretende desarrollar la investigación. Y todos esos elementos ya los tenemos planteados desde el análisis problemológico. ¿Cómo quedaría nuestra hipótesis de investigación? El conocimiento sobre metodología de la investigación limita la producción científica de los estudiantes de educación media en los colegios de Panamá Oeste y nótese que tiene una congruencia con el título, la pregunta principal y el objetivo general de investigación. Continuamos entonces con la fase número 11, que sería la hipótesis de investigación nula, ¿cierto? Ñaupa Mejía, Nahuay Villa nos señalan que las hipótesis nulas niegan los efectos, niegan la diferencia, niegan los incrementos y tratan de establecer igualdades o semejanzas. Es lo contrario a la hipótesis de investigación. Para el método MIC nos orienta, estos algoritmos nos van a orientar a plantear la hipótesis de investigación nula. HIN significa hipótesis de investigación nula. Se mantiene la A minúscula, que sería el artículo, sería la A mayúscula, la posible causa, ¿cierto? Sería no, que se mantiene como una constante, P, que sería la preposición, B, que sería el problema, S, el sujeto de estudio, y C, el contexto. Lo reemplazamos en nuestra matriz
cada uno de sus elementos, como ya lo hemos hecho en las anteriores, y podemos entonces plantear nuestra hipótesis de investigación nula. El conocimiento sobre metodología de la investigación no limita la producción científica de los estudiantes de educación media en los colegios de Panamá Oeste. Y de manera fácil y muy sencilla, ustedes pueden poner en práctica estas habilidades para poder hacer sus protocolos de investigación o investigación de revisión bibliográfica básica o aplicada. Continuamos con la fase número 12, pero antes de continuar con la 12, vamos a ver cómo se van construyendo nuestros elementos de nuestro protocolo, ¿cierto? Cada uno de ellos tiene un orden sistémico y todos están articulados uno con otro. Tenemos nuestra pregunta principal: ¿qué conocimiento sobre metodología de investigación limita la producción científica de los estudiantes de educación media en los colegios de Panamá Oeste? Nuestro objetivo general: describir el conocimiento sobre metodología de la investigación que limita la producción científica de los estudiantes de educación media en los colegios de Panamá Oeste. Tenemos nuestro título: conocimiento sobre metodología de la investigación y producción científica de los estudiantes de educación media en los colegios de Panamá Oeste. Tenemos nuestra hipótesis de investigación para el ejemplo: el conocimiento sobre metodología de la investigación limita la producción científica de los estudiantes de educación media en los colegios de Panamá Oeste. Y la hipótesis de investigación nula: el conocimiento sobre metodología de la investigación no limita la producción científica de los estudiantes de educación media en los colegios de Panamá Oeste. Y esa es una de las importantes habilidades que vamos a trabajar en este curso. ¿Por qué? Porque de una manera fácil los algoritmos le van a permitir lograr este planteamiento y sistematización. Pero ahora le toca el reto número 1, MIC. Tomen fotografía a este reto porque ahora le va a corresponder desarrollarlos en clase, ¿cierto? Y para ello nosotros le vamos a proponer un ejemplo y nos gustaría que nos mandaran otros ejemplos. Para el ejemplo que tenemos como problema, delimitamos propagación de la COVID-19. Problema: la posible causa, barreras sociales. Sujeto de estudio, residentes. Y el contexto sería en el distrito de Panamá Oeste. Ya le hemos dado las variables: conceptual independiente, que sería las barreras sociales; dependiente, la propagación de la COVID-19, y le estamos brindando el sujeto de estudio, residente y distrito donde vamos a desarrollar la actividad. Este es el primer reto que ustedes van a desarrollar. Una vez analizado y sistematizado, van a poder desarrollar esta primera actividad. Tomémosle foto, igual se lo vamos a hacer llegar. Ustedes, la asignación es plantear la pregunta principal de investigación, el objetivo general de investigación, el título de la investigación, la hipótesis de investigación y la hipótesis nula, porque ya le hicimos el análisis problemológico. Y aquí van a acceder a un formulario en donde nos van a enviar el taller y vamos a certificarlos a través de nuestro semillero IREC-LACIR. Ustedes ingresan aquí, desarrollan todo el taller y lo vamos a certificar. Y al mismo tiempo lo vamos a invitar para que formen parte de nuestro semillero de investigación a través de Conéctate con la Estrella, Escuela Bilingüe República de Costa Rica y IREC-LACIR en Panamá. Continuamos ahora con la fase número 12, preguntas secundarias de investigación. ¿Y qué son las preguntas secundarias de investigación? Cuando hablamos de plantear las preguntas secundarias de investigación, significa que debemos indicar claramente, mediante algunas subpreguntas, lo que deseamos conocer para responder a la pregunta principal de investigación. Y para ello vamos a utilizar de la misma forma algunos elementos que nos permiten el método MIC. Para poder plantearla, entonces, vamos a utilizar estos algoritmos que están acá. Pregunta PSI significa pregunta secundaria de investigación número 1. Su primera pregunta secundaria de investigación, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al signo de interrogación de apertura,
más I, que sería la interrogante, más A, que sería la posible causa, más S, el sujeto de estudio, más E, que sería el contexto. Y ya recordamos, ¿verdad? Si notemos aquí no tenemos la matriz, pero ya nosotros nos aprendimos de que A, ¿quién es? Conocimiento sobre metodología de la investigación, ¿cierto? Y que sería la interrogante, el sujeto de estudio, que serían los estudiantes de educación media, y el contexto, que sería en los colegios de Panamá Oeste. Y aquí podemos entonces plantear nuestra pregunta. El algoritmo nos llevó a nuestra primera pregunta secundaria de investigación. ¿Qué conocimiento sobre metodología de la investigación tienen los estudiantes de educación media en los colegios de Panamá Oeste? Es la primera pregunta secundaria. Para este modelo vamos a hacernos 3 preguntas nada más. La segunda pregunta secundaria de investigación está representada por los siguientes algoritmos, que sería la PSI, que sería pregunta secundaria de investigación número 2, ¿a qué va a ser igual? Al signo de interrogación de apertura, más I, más B, más SE, más el contexto, que sería C. Y reemplazados en los algoritmos, ajustada la sintaxis, entonces nos quedaría esta segunda pregunta. ¿Qué producción científica tienen los estudiantes de educación media en los colegios de Panamá Oeste? Así tenemos nuestra segunda pregunta secundaria de investigación. Y la tercera y última, entonces, estaría representada por estos algoritmos que están aquí, conceptuales, que nos van a permitir plantearla. Y para ellos, la pregunta secundaria 3 sería igual, entonces, ¿a qué? A la interrogante, más la posible causa, que sería A, más P, que sería la preposición, más la Y que se mantiene, el no, que es una constante, P, que sería la preposición nuevamente, más B, que sería el problema, más S, el sujeto de estudio, y el contexto. Reemplazamos eso en la matriz, entonces tenemos nuestra tercera pregunta secundaria de investigación. ¿Qué conocimiento sobre metodología de la investigación limita y no limita la producción científica de los estudiantes de educación media en los colegios de Panamá Oeste? La respuesta a esta última pregunta es sumamente interesante, porque vamos a poder darse ese valor o esa respuesta a la pregunta principal, al objetivo general y a las hipótesis de investigación. Vieron que de una manera fácil, reemplazando los conceptos, nosotros podemos entonces plantear nuestras 3 preguntas de investigación. Continuamos. Ahora vamos con los objetivos específicos de investigación, ¿cierto? Paso nos dice que los objetivos específicos son aquellos que presentan los logros parciales que permiten alcanzar el objetivo general de investigación. Y de la misma forma, el método MIC nos permite, a través de esos algoritmos, plantearlos, reemplazarlos y plantearlos. Entonces, para el objetivo específico de investigación 1, estará representado por las siguientes representaciones. 1, el verbo, que sería el primer elemento. A, que sería la posible causa. S, el sujeto de estudio, y el contexto. Ajustada a la sintaxis o ajustada a la redacción, entonces nosotros podemos decir que nuestro primer objetivo, según el nivel, es identificar el conocimiento sobre metodología de la investigación que tienen los estudiantes de educación media en los colegios de Panamá. Una recomendación que hacemos es que este objetivo específico 1 debe tener una coherencia sistémica con la pregunta principal número 1, tal como le estamos planteando acá. Los segundos objetivos específicos de investigación estarán representados por estos algoritmos que están acá. Serían V, que sería el verbo, B, que sería el problema, S, el sujeto de estudio, y C, que sería el contexto. Reemplazados esos contextos, que lo vimos en el análisis problemológico, nos permite entonces plantear nuestro segundo objetivo específico. ¿Y cómo quedaría? Determinar la producción científica que tienen los estudiantes de educación media en los colegios de Panamá Oeste. Y este objetivo específico número 2 tiene una congruencia sistémica con la pregunta secundaria número 2. Y el objetivo secundario específico de investigación número 3, entonces estaría representada por los siguientes algoritmos. ¿Qué quiere decir? V, que sería el verbo, A, que sería la posible causa,
P, que sería la preposición, la Y que es una constante, no que es una constante también, ella se va a mantener. P, que sería la preposición nuevamente, B, que sería el problema, y el C, el sujeto de estudio más el contexto. Reemplazados los conceptos, entonces podemos plantear nuestra pregunta de investigación número 3. ¿Y cuál sería? Caracterizar el conocimiento sobre metodología de la investigación, que limita y no limita la producción científica de los estudiantes de educación media en los colegios de Panamá Oeste. Y de esta forma, este objetivo 3 planteado tiene un orden sistémico con la pregunta número 3. Vieron que de manera sencilla, reemplazando los conceptos y haciendo ciertos ajustes en la redacción, nosotros podemos plantear nuestros objetivos específicos de investigación. ¿Y qué buscamos? Buscamos este orden sistémico, de que nuestras preguntas secundarias tengan un orden con nuestros objetivos específicos. Sí, porque no pudiéramos nosotros decir que en el primer objetivo específico estamos buscando sobre el conocimiento de metodología de la investigación y en el primer objetivo específico estamos hablando de otro fenómeno. Entonces, lo que tratamos es que mantengan una coherencia sistémica. Así que, en síntesis, de que la pregunta número 1 de investigación tenga una coherencia con el objetivo específico 1 y tal cual como quedó. ¿Qué conocimientos sobre metodología de la investigación tienen los estudiantes de educación media en los colegios de Panamá Oeste? Y nuestro objetivo específico 1, identificar el conocimiento sobre metodología de la investigación que tienen los estudiantes de educación media de los colegios de Panamá. Y si podemos observar qué hicimos en el objetivo específico. 1, eliminamos los signos de interrogación, reemplazamos el verbo por una interrogante, ubicamos el verbo por una interrogante y se mantiene el orden sistémico. La pregunta 2, ¿qué producción científica tienen los estudiantes de educación media en los colegios de Panamá Oeste? Tiene un orden sistémico con el objetivo específico 2, que sería determinar la producción científica que tienen los estudiantes de educación media en los colegios de Panamá Oeste. Y la pregunta 3 tiene una coherencia sistémica con el objetivo específico 3, como por ejemplo, ¿qué conocimiento sobre metodología de la investigación limita y no limita la producción científica de los estudiantes de educación media en los colegios de Panamá Oeste? Y nuestro objetivo específico 3 sería caracterizar el conocimiento sobre metodología de la investigación que limita y no limita la producción científica de los estudiantes de educación media en los colegios de Panamá Oeste. Así que de una manera muy sencilla y muy práctica estamos viendo que podemos plantear preguntas principal, objetivos generales, objetivos específicos y preguntas secundarias. Continuamos ahora con una fase muy importante también, que sería la fase 14, sería índice preliminar del marco teórico. Pero para hablar un poco del marco teórico vamos a hacer referencia a lo que nos dice Paso, que señala que es la descripción de los elementos teóricos planteados por uno o diferentes autores, que permiten al investigador fundamentar sus procesos de conocimiento. El marco teórico tiene el propósito de dar a la investigación un sistema coordinado y coherente de los conceptos y proposiciones para abordar el problema. El método MIC también nos orienta a que podamos estructurar un índice preliminar de un marco teórico y que tiene dos funciones, no solo para la investigación, sino también que ustedes puedan tener un orden estructural y puedan escribir o programar o trabajar un libro. Por tanto, ella tiene algunas matrices y muy sencillas que pudiéramos trabajar. Primero, lo que van a hacer con sus definiciones conceptuales es lo siguiente. Con sus variables es lo siguiente, van a colocar esta primera matriz que tiene que ver con la definición conceptual. ¿Cuáles serían esa definición conceptual? La variable conceptual independiente y la dependiente. Entonces vamos a darle un orden a nuestro índice, ¿cierto? Definición conceptual 2.1.
2.1.1, que sería conocimiento sobre metodología de la investigación. ¿Y quién es esa? La variable conceptual A. 2.1.2, producción científica, que sería la variable conceptual problema, que sería B. Tenemos la otra dimensión de la estructura preliminar, que tiene que ver con las teorías del conocimiento sobre metodología de la investigación y producción científica. Esa sería la otra parte de la matriz del marco teórico. Y para ello, entonces, colocaríamos acá 2.2.1, teoría de la sistematización bivariable contextual, que es la teoría que va a respaldar A, es decir, el concepto de metodología de la investigación, y cualquier otra teoría que tenga que ver entonces con sobre producción científica, que esa iría en el punto 2.2.2. ¿Ok? Y vamos construyendo parte del marco teórico. Por otro lado, tenemos la otra matriz, la que está en color verde, que sería 2.3, la evolución histórica del conocimiento sobre metodología de la investigación y la producción científica en la educación media en los colegios Panamá Oeste. Es importante escribir sobre eso, qué tanta producción se ha hecho, investigar, argumentarlo y colocarlo en nuestro índice preliminar. Y de la misma forma, entonces, colocaríamos en el punto 2.3.1, historia del conocimiento sobre metodología de la investigación, y el 2.3.2, historia de la producción científica de los estudiantes de educación media en los colegios Panamá Oeste. Y finalmente, estaríamos entonces completando la matriz con el 2.4, que sería sobre escribir sobre conocimiento sobre metodología de la investigación por los estudiantes de educación media, y 2.5 sería la producción científica de los estudiantes de educación media. Aquí hemos diseñado una estructura preliminar que posteriormente sus profesores le van a poder decir, incluyan otros elementos, pero todos ellos tienen una base a el análisis problemológico. Y con ello pueden incluso iniciar con la escritura de un libro, de algunos manuales, según la experiencia que ustedes puedan obtener. Entonces, esta es la fase número 14, pero también viene el reto número 2. Y el reto número 2 es que, basado en ese análisis problemológico que nosotros le estamos brindando en cuanto al problema propagación de la COVID-19, la posible causa, barreras sociales, sujetos de estudio, residentes y el contexto del Distrito de Panamá Oeste, ustedes van a poder entonces en práctica el material y los invitamos a diseñar estos elementos. Se le va a solicitar que plantee la pregunta secundaria número 1, la pregunta secundaria de investigación número 2, la pregunta secundaria número 3, igual el objetivo específico de investigación 1, 2 y 3, y que puedan diseñar un índice preliminar para un marco teórico. Y finalmente ustedes me van a poder enviar o nos van a enviar acá al proyecto sus talleres dentro de este formulario que va a estar dentro de la actividad. Ahí ustedes van a poder desarrollarla y enviarnos. Tomémosle foto, igual el material se le va a compartir en las redes del Ministerio de Educación para que puedan socializar. Así que con esta parte terminamos, pero sin antes invitarlos a que formen parte de nuestros semilleros de investigación. Muchísimas gracias, doctor. Conéctate con la estrella. Es importante, recuerden, cuando hablan de algoritmo, se está refiriendo a esas denominaciones que le hemos puesto, sencillo. Una letra para identificar cada paso. Lo que el método de investigación científica per se no te lo da. Este método invertido para la investigación científica sí te aporta, porque te va diciendo poco a poco cómo ir construyendo tu investigación. Esa es la diferencia entre la simple metodología de la investigación y este método MIC, que por cierto aquí tenemos al capitán MIC, para que tú aprendas a investigar, ya sea que estés en primer grado, estés en undécimo o duodécimo. Por eso es que este programa es para todos los grados
inclusive desde preescolar, porque poco a poco se le va enseñando al estudiante cómo hacerlo, algo que anteriormente no teníamos. Hay que sacarle el jugo, muchachos. Aprovechemos cada uno de estos datos. Para culminar, quiero agradecer tanto al doctor Archibald, a Carla Macae, nuestra intérprete hoy, y a todas estas empresas que hacen posible que Conéctate con la Estrella llegue hasta la facilidad de sus hogares. Nos vemos la próxima semana con otra clase interesante. Recuerden, metodología invertida para la investigación científica. Empecemos a ponerla en práctica. Se les ha dejado unos talleres. ¿Ya tomaron las fotos? Por favor, contéstenlas. Nos vemos la próxima semana. Gracias, doctor. Gracias. Saludos. SER TV, tu canal oficial de las teleclases, y Meduca presentó Conéctate con la Estrella.